Bien, es sabido la habilitación hace algunas semanas de la importación de maquinaria agrícola usada que ha lanzado el gobierno nacional. La pregunta es si es alivio para unos, alertas para otros. Tras la eliminación de este certificado ha puesto en alerta a los fabricantes de maquinaria agrícola en el país con un corazón productivo allí entre Córdoba y Santa Fe. Gustavo Picciones, presidente de AFAMAC, respecto a este tema, consultarle, Gustavo, saludarlo, muy buenas tardes. ¿Cuál es la... ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Han pasado algunas semanas de este anuncio, pero ¿cuál ha sido el impacto que ha tenido de primera mano en la industria? Bueno, en el cortísimo plazo, Sí. como decís vos, en los primeros días ya tenemos ingresos, los primeros ingresos que salieron en los medios de maquinaria agrícola usada. Creo que las luces de alerta, las luces amarillas están pensando más para los próximos meses que para los primeros días de implementación, ¿no? Mm. Y esto tiene que ver con la diferencia de competencia. Nosotros acá, todo lo que es la cadena de valor de maquinaria agrícola y agrocomponentes que los conforman aproximadamente en Córdoba alrededor de 200, 250 empresas y emplea 10.000 personas en toda la cadena de valor, no están en las mismas condiciones de la maquinaria importada y menos de la usada, ¿no? Y cuando hablamos de condiciones estamos hablando de en qué nosotros tenemos presión tributaria, de qué nosotros tenemos cuáles son las condiciones de empleo, cuál es el tema de previsión de inflación, etcétera, etcétera. Entonces, claramente si nosotros ya tenemos un desafío para competir con la maquinaria importada, imagínate con la usada. Claro. ¿En qué condiciones ingresan, con qué características y qué mano de obra puede ocupar, si es que ocupa, el ingreso de esa maquinaria usada de la Argentina? Bueno, mira, por lo menos las primeras máquinas que ingresaron, la información que uno tiene provienen de Estados Unidos, ¿no? Con lo cual eso hace en un país donde tiene un sistema de aceleración, de amortización acelerada, toda una ventaja impositiva, hace que obviamente que puesto acá pone en riesgo sin duda la competencia del sector. Entonces lo que se hace acá es recondicionarle y servirle un servicio postventa en adrede toda la cadena de valor que va desde el agrocomponente hasta la terminal, ¿no? Claro. ¿Y los valores en el impacto para el productor son sensiblemente distintos a los que... Mira, varía mucho del tipo de maquinaria, porque Ah, estamos bien. hablando que las primeras experiencias incluyen desde una cosechadora hasta una sembradora, una pulverizadora. Así que te imaginas que la variedad es muy grande, pero se especula o se estima una diferencia entre un 40 y un 50%. ¿Mm? El gobierno no ha tenido diálogo, ¿no?, con ustedes, con las cámaras, para ponerse de acuerdo y ordenar. Llama la atención porque es un pulmón productivo de los más importantes de la Argentina. No han tenido respuestas oficiales, ¿no? Mira, yo te comento, no me ha tocado a mí participar en vivo y en directo, pero sí a través de una Cámara Nacional que nos agrupa, que es CASMA, Sí. y también con funcionarios de las provincias, obviamente hablo por Córdoba y Santa Fe fundamentalmente, en sus planteos con funcionarios nacionales. Ellos están muy convencidos de que están corrigiendo un mercado que tiene precios altos por la falta de competencia y distorsiones que tiene. Nosotros el diagnóstico es otro, con lo cual ahí es donde compartimos que las recetas son diferentes para solucionar. Entonces, lo primero que tenemos que pregonar para solucionar el precio de la maquinaria usada es que haya una reposición de maquinaria de nueva o adquisición de última tecnología, ¿no? Porque si el precio de lo usado está alto es porque hay poca maquinaria usada disponible. Ahora, cuando vos ves las causas de por qué ha habido poca reposición de maquinaria nueva, tiene que ver con dos grandes cosas. Por el lado de los ingresos, todos sabemos la ecuación del productor que está muy justa, ¿sí? No solamente por el precio de los commodities, sino por la presión tributaria que tiene a nivel nacional con el tema de la retención. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y por el lado de costos, son lo que sufrimos nosotros, o sea, tenemos una presión tributaria a nivel productivo de las más altas del mundo,
Entonces, obviamente que la adquisición de maquinaria agrícola en Argentina, la nueva, no solamente que tiene poca posibilidad, sino también es cara. Con lo cual tenemos que ir a solucionar eso, no permitir un ingreso de una maquinaria usada, donde no solamente no le soluciona el problema de fondo del producto, que es que adquirir la última tecnología, sino también va en contra de toda la cadena de valor que tiene hoy en día y que le ha dado soporte en tantas décadas, ¿no? ¿Hay antecedentes de una medida similar en otros países, Gustavo? Los hay, pero no en donde tengan en una cadena de valor tan desarrollada y tan arraigada como la Argentina, ¿no? Y estamos hablando por Uruguay, Paraguay, etcétera, etcétera. Y ese es el tema, ¿no? En donde vos tienes una cadena de valor de maquinaria y agrocomponentes fuerte, sólida y ampliamente desarrollada, como el caso nuestro, no vas a encontrar antecedentes. Bien. Cuando hablamos de impacto en empleo, vos decías la friolera suma impactante de 10.000 puestos de trabajo directos y muchos más, me imagino, indirectos, ¿no? Claro, acá yo lo que estoy diciendo son empleos directos de la cadena de valor, es decir, de terminales y de agrocomponentes que proveen a esas fábricas. Ya si nosotros tenemos que encima empezar a sumar los eslabones que hay por detrás y esa cifra se puede multiplicar por 2 o por 3 inclusive. Claro. ¿Y cuál es el impacto en la sanidad agropecuaria? ¿De qué se trata, Gustavo? Bueno, ese es otro eslabón, otro párrafo, ¿no? Se habla de toda la discusión al riesgo de fitosanitario, porque vos al ingresar maquinaria usada, ¿sí? Puede haber muchas bacterias o muchos gérmenes de otros lados que no se pueden resolver del todo con una fumigación, y eso pone en riesgo. Entonces, esa es toda la otra discusión fitosanitaria que pone en riesgo de traer una maleza o de traer una bacteria de otras regiones que nosotros no estemos preparados para defenderla. ¿Cómo está hoy la industria? ¿Hay financiación? ¿Hay actividad? ¿Qué panorama tiene? Mira, el vaso medio lleno es que la industria se viene recuperando de 2 años muy complicados. Nosotros el primer semestre del año 2024 fueron uno de los más complejos a nivel de uso de capacidad del sector. Estamos hablando que teníamos un promedio del 55%, ¿sí? Y de la mano de una mayor financiación y mejor financiación y a la vez de mejor ecuación de producto, porque recuerda que veníamos de años de una sequía muy muy fuerte, entonces está permitiendo nosotros tener niveles de recuperación para tener un nivel de actividad un poco más normal. Entonces creo que la buena noticia es esa. Nosotros teníamos las expectativas a fines del año pasado que este iba a ser un año de recuperación, no de crecimiento. ¿Sí? Y por suerte, entre que se fueron despejando los riesgos climáticos, que tipo, si vos te acordás, en enero de este año, la verdad que la sequía era muy importante, impactante, sí. Había riesgo de perder buenos rendimientos de la cosecha y hoy podemos decir que si bien hemos tenido sectores muy afectados por las inundaciones en las últimas semanas, en términos generales va a ser de normal a buena y con más herramientas de financiación en cantidad y en calidad por las tasas existentes, creo que vamos a afianzar esta recuperación para el segundo semestre. Claro. ¿El contexto económico les da una marca positiva, ¿no?, respecto a esto? Más que el contexto, yo creo que estamos hablando de un factor climático que ahora ha jugado a favor y no en contra, y de la mano de financiamiento. Si nosotros te decimos en el marco económico, bueno, creo que la previsibilidad se tiene que seguir extendiendo en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, ¿cuál va a ser la presión tributaria del sector? ¿Cuál va a ser los costos del sector? Porque en el medio nosotros estamos teniendo una inflación muy importante en dólares. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si bien es cierto que hoy existe más previsibilidad, todavía queda mucho trabajo por hacer, ¿no? Bien. Gustavo, me quedo pensando en la excelencia de maquinaria agrícola que tiene la Argentina, envidia de muchos países, ¿no? Y con una capacitación constante y continua en países del exterior. Cuesta entender, ¿no?, este tipo de medidas que buscan, según el gobierno, una competitividad porque los precios son altos, cuando en realidad lo que se está pidiendo es la baja de una carga impositiva que es asfixiante en la Argentina. Mira, si hay algo que es respetado y valorado en el mundo, es la maquinaria agrícola y toda su cadena de valor argentina.
o no sé si has tenido la oportunidad de visitar alguna feria en Sí, el exterior. La conozco. verdad es que Sí, sí. Argentina se destaca en calidad y en innovación. El problema son los costos, ¿sí? Entonces, y es una agenda que por ahí mucho nos excede a nosotros, porque como decís vos, estamos con una presión impositiva excesiva en todos los niveles, y no es una realidad solamente de maquinaria agrícola, ¿no? Entonces, si nosotros no trabajamos en ese sentido, y ahí entendemos la competitividad como una construcción colectiva, en tanto del sector privado como el público, y la verdad es que sí, a este nivel de actividad va a ser complicado tarde o temprano competir con la apertura económica. Gustavo, la última. ¿Cuál es la necesidad, según AFAMAC, respecto a encontrar horizontes más positivos y trabajo a largo plazo? ¿Por dónde debiéramos ir? Porque también es cierto que todos los gobiernos en los últimos años han tenido su sello negativo respecto a cuestiones que funcionan en la Argentina. ¿Qué debiera haber? ¿Más común unión, más diálogo, más conocimiento del tema? Mira, la pregunta tuya, la verdad que da para todo un debate, pero creo que nos tenemos que poner de acuerdo en dos, tres puntos, ¿sí? Y estirar para el mismo lado. Eh, Acá hoy la agenda que tenemos es sumamente de competitividad, pero no para que las empresas mejoren la ecuación, sino para generar más y mejores fuentes de trabajo, porque en realidad el problema de fondo es ese, ¿no? Nosotros, el mercado de Argentina en general es chico y si nosotros no nos abrimos al mundo, pero de forma inteligente, la verdad que no vamos a resumir en lo que somos y sabemos que no nos alcanza. Entonces, yo te doy un ejemplo bien concreto. Sí. No nos vayamos lejos a Europa, Estados Unidos. Vamos acá al lado nuestro vecino de Brasil. Brasil en términos relativos en maquinaria agrícola, dependiendo del tipo de máquina, es entre 7 u 8 veces más grande que nosotros. Nosotros tenemos productos de calidad y tecnología para vender. Si nosotros nos alineamos a nivel de competitividad y Argentina o el fabricante argentino capta entre un 5 y un 10% de su mercado, nosotros podemos crecer un 50%. Qué bárbaro. Mira si eso no es un montón. Entonces, lo que tenemos que alinearnos es en buscar las soluciones más que los problemas, ¿eh? Y echarnos las culpas por los problemas. Y si no logramos dar ese paso en todos los niveles de gobierno, porque la competitividad la da a todos los niveles, desde el municipio, provincia y nación, Sí. y la verdad que va a estar complicado. Las oportunidades siguen estando, pero depende de nosotros aprovecharlos. Gustavo, gracias por el tiempo y por la comunicación. Ha No, por sido muy favor. claro y muy amable, ¿eh? Muchas gracias por la preocupación con el sector. Hasta luego. Saludos.